Pues primero agradecerte, Manolo, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo eh, para esta entrevista. Me gustaría presentarte con esta breve semblanza, ¿no? Emanuel Anguiano Hernández es desarrollador de software de inteligencia artificial y constructor de interfaces para interacción humano-computadora. Es maestro en ciencias por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Es miembro del Laboratorio de Lenguaje. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de algoritmos para modelar los procesos de comunicación que involucran agentes no humanos a partir de modelos orgánicos y herramientas de procesamiento de lenguajes naturales. Ha realizado colaboraciones y estancias de trabajo e investigación en la UAM Coajimalpa, en la Universidad de París 13, en la Politécnica de Valencia, en el ENES de Morelia, en el Media Lab Prado, en el CETI y en la Tecnológica de Berlín. Actualmente dirige Binocular Studio, enfocado en la producción de medios y experiencias interactivas, y forma parte del colectivo Interspecifics, con quienes desarrolla investigación y producción artística, integrando procesos metodológicos derivados de las ciencias naturales y exactas, y con quienes ha presentado trabajos en festivales y exposiciones como el MUTEC en la versión mexicana en 2018, en el Exteresa Arte Actual, en el MUAC, en el MAMM en Medellín, en el HKW de Berlín, y ha recibido también la mención honorífica en Ars Electrónica Linz 2020 y 2021. Entonces, bueno, Manolo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación, encantado de colaborar. Bien, entonces pues creo que lo primero que nos gustaría preguntarte es: ¿qué lugar ocupa la investigación en tu trabajo, en tu disciplina y en tu labor, digamos, donde se une no solo el saber, digamos, científico, sino también con el arte? ¿Cómo aparece la investigación ahí? Es una buena pregunta, como a partir de todo lo que actualmente se considera práctica de investigación y demás. Yo parto de la idea de la investigación como en el contexto en el de mi formación, que tenía que ver, que es un poco sesgado la parte técnica. Básicamente se trata de recopilar información, generar hipótesis y crear conocimiento nuevo a partir de la indagación y de la experimentación. Es basada en estas hipótesis, en la información con la que se cuenta. Entonces, es un poco como el esquema de investigación tradicional, digamos, o común en la ciencia computacional, porque lo que resulta de esta investigación son algoritmos que resuelven problemas específicos tratando de generalizar sus métodos, ¿no? Entonces, pues en realidad yo llevo haciendo eso que aprendí a hacer en la escuela, pero me encuentro con gente que de repente cree que herramientas de este tipo pueden aplicarse en otro tipo de búsqueda de objetivos, en la persecución de otro tipo de objetivos, específicamente en la generación de conocimiento, pero de conocimiento o de producción artística. Entonces viene ahí algo bien chistoso porque pues yo en realidad no estaba muy enterado de cuáles eran los intereses o el discurso artístico contemporáneo, pero sí tenía algunas herramientas con las que sabía que se podían resolver problemas. Entonces esta banda me empieza a decir: oye, pero es que qué tal si un algoritmo pudiera hacer esta parte de la chamba y entonces entrar en diálogo con la parte que hacen los humanos y de esa colaboración y reflexionar sobre esa colaboración y reflexionar también sobre las condiciones y sobre el producto que esto genera. Y pues yo así como de órale, sí, está chido, porque pues sí me interesa mucho indagar de esa manera y me interesa mucho la libertad con la que se puede hacer esta aproximación, es decir, sin el rigor como teórico o digamos las restricciones que existen en otro tipo de investigaciones como más académicas. Y así llegamos a esto. Sí, sí, es que, bueno, recientemente platicábamos con Dorín Ríos, que es la curadora del Centro de Cultura Digital, y ella también nos comentaba esta idea, ¿no? De que
tendríamos que pensar otras formas de hacer investigación y también pensar en otras formas de divulgar lo que los académicos van encontrando, ¿no? Estos hallazgos que van teniendo. Y creo que el arte es quizá un medio muy poderoso como para poder transmitir esos hallazgos a un público en general que probablemente no esté hiperespecializado, ¿no? en un área o en tu área, pero que sí ayuda como a generar un diálogo, ¿no? Claro, creo que justo yo lo veo como el uso de herramientas metodológicas, de herramientas del método científico o para fines, para otros fines no científicos. Porque de alguna manera en las ciencias exactas y en las ciencias naturales los fines como que son siempre de ciertos tipos. Como decía hace rato, la comprobar una hipótesis, generar un cachito de conocimiento, una exploración en torno a conocimiento que existe, que es preexistente. Entonces eso, digamos, no restringe, pero sí a lo mejor alienta algunas exploraciones, el ir paso por paso y el ir siguiendo como lo que la academia está dispuesta a escuchar. Entonces creo que el integrarlo al discurso artístico pues está interesante. En Interspecifics especialmente hay como un interés en el uso de estos dispositivos como unas extensiones de mecanismos mentales, como de los mecanismos por los cuales se adquiere el conocimiento o se hace conciencia, genera conciencia. Y ya sabes, el esquema clásico este donde están así como los diferentes niveles desde la percepción, desde los sentidos hasta que se genera una idea bien amarrada en el cerebro. Entonces, estos diferentes como niveles, no sé, ¿cómo decirlo? Creo que es como, vaya, el explorarlos de esta manera permite hacer acercamientos como más interesantes, más libres y mucho más, y pues también con unos objetivos más amplios. Que bueno, ahí pesa el otro lado, porque a veces la validez la validez en los campos como científicos de este tipo de conocimiento generado, a veces es muy cuestionado porque no cuenta justo con ese rigor. Pero creo que el conocimiento, si está bien soportado, se puede defender ante eso e incluso pueden proponer nuevas áreas de interés científico que a lo mejor no se han abordado con esas ideas. No sé, en lenguaje, por ejemplo, yo recuerdo que existen métodos inspirados como en la música, métodos inspirados en arquitectura y así, que de repente toman ideas que existen en estas áreas y que luego son trasladadas a resolver otro tipo de problemas, ¿no? En computación también existe mucho esto de usar algoritmos como inspirados en la naturaleza, cosas como optimizar a partir de la idea de cómo un enjambre de hormigas recolecta sus recursos, por ejemplo, o cómo se comunican. Ha permitido resolver asuntos como de telecomunicaciones, o de transporte, o de distribución de recursos. Entonces, al final es interesante por sí mismo hacer esta mezcolanza y ya luego los productos que salen de ahí también tienen algo como de esta, no sé, a lo mejor es como hasta como belleza o alguna cosa así como bonita, de que está inspirada en una idea que existe antes de que alguien lo hubiera visto. Sí, totalmente. No sé si Adriana o Adriana tengan alguna pregunta igual para continuar la charla. Yo estaba pensando en, bueno, que has trabajado en un montón de proyectos, pues, muy distintos, pero quería preguntarte si hay uno en particular que te haya marcado especialmente, ¿no? Y por qué ese, o qué tuvo ese proyecto que te hizo decir, sí, qué bueno que estoy aquí y qué chido que llegué a este camino porque lo estoy disfrutando y me está llevando a algo padre, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Sí, creo que pasó eso probablemente con uno de los primeros proyectos con los que colaboré como ya más de lleno en Interspecifics. Se llama Microritmos y tiene que ver con una serie de traducciones de la actividad de unos cultivos de bacterias, de unas células bacterianas, que, bueno, en realidad hagan de cuenta que son unas cajitas de acrílico donde hay tierra, cierto tipo de tierra, que
que genera bacterias que a su vez con los estímulos de luz producen actividad eléctrica. Entonces estas celdas de repente disparan así como, digamos que van juntando energía y de repente ¡puc!, echan chispazos. Entonces la instalación de esta pieza es la observación de ese fenómeno. Pero ese fenómeno no se observa directamente, sino que pasa por varias capas como de traducción, en las que intervienen algunos juicios humanos, unos algoritmos, y al final la experiencia pues como estética de quien lo ve. Entonces, estos bichitos echan sus chispazos, luego esa luz, bueno, esa actividad eléctrica se amplifica con unas lámparas. Entonces esto genera una serie de un arreglo luminoso espacial, porque pues es una sala donde están las celdas en unas mesitas, pero hay unas lámparas atrás grandotas, unas barras de luz, que se activan con la activación de las diferentes celdas. Entonces, hasta ahí lo que tú verías sería como destellos así tirando a lo loco por todos lados. Sin embargo, esa serie de destellos, si tú las organizas en el tiempo, digamos que tienes, no sé, así 5 lamparitas en cada dedo, y entonces se enciende una, se enciende otra, así varias a la vez. Y tú, por ejemplo, la volteas y vas dibujando eso sobre una línea, y de repente vas marcando las que se encienden, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Eso se parece mucho a una partitura MIDI, por ejemplo. O sea, tiene esa misma estructura. Entonces ahí empiezan a aparecer formas interesantes de manejar la información. Al final lo que se está recogiendo no es más que en esencia el dato. O sea, la medición de la actividad eléctrica tal y como un instrumento te lo da. Y esa medición genera una señal amplificada, que es la luz. Y luego esa señal amplificada, otra vez, dependiendo de la perspectiva, la puedes volver esta especie de partitura o de secuencia. Entonces luego esa secuencia, pues ya tú le puedes asignar voces, asignarle reglas de interacción como armónicas y demás, y con eso pues puedes tener una composición que además está cambiando en el tiempo, generando nuevas variaciones y dependiendo todo el tiempo de una actividad que es microbiológica. Esa pieza, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo porque es casi natural, así como se traduce de una cosa a otra. Y uno no es como que le va poniendo los canales, lo volteas, lo dibujas, lo conviertes en un contenido y listo. Y solito hace todo. Qué padre. Sí. Sí, es como, parece como magia, ¿no? Pero es un proceso natural. Nada más como, sí, como dices, traducirlo y acomodarlo para que tenga otro sentido, ¿no? Esa información que ya están recogiendo, entonces eso está bien padre. Y bueno, no sé, ahora pensando en estos proyectos en los que has trabajado, no sé si has identificado que tienes como un proceso en particular para empezar a investigar. ¿Qué es lo que haces? Como, ¿cuáles tus pasos a seguir para hacer investigación? Creo que me vienen como toda no sé, las prácticas, la consecuencia de las prácticas ingenieriles. Y es que en la escuela, en la universidad, los primeros de los 5 años de las ingenierías, los primeros 3 años son una carga como densa de matemáticas, donde hay que hacer un chingo de talacha así escribiendo ecuaciones, derivadas, integrales, todo tipo de problemas una y otra vez. Entonces se va generando una especie como de persistencia y de necedad, al mismo tiempo como de resistencia así como a no se puede resolver, no, ¿cómo que no se puede? Ahorita lo resolvemos. Y entonces, a mí los problemas siempre me hacen pensar en cuál es la solución posible, no en una solución técnica, sino en algo que lo resuelva. Y siempre como en un enfoque de abajo hacia arriba, como de empezar con una prueba chiquitita que consiga funcionar una mínima parte de ese proceso. Y luego sobre esa primera parte le conecto una parte más, entonces tengo ya ahí algo que tiene 2 pasos, luego una más, y así va generando algo como incremental, que va derivando en la resolución de todos los problemas que implica el proceso. Y que normalmente, en específicos, por ejemplo, los problemas son del tipo manejo de datos, como extraer información útil en secuencias de datos que pueden ser grandes. Entonces, esos pasos se repiten en mucho de lo que hago. De hecho, incluso en práctica que no es necesariamente vinculada con la producción
de este tipo de trabajos, más como en la chamba de... Es que esa básicamente es como el pipeline de trabajo del científico de datos o de la ciencia de datos. Entonces, pues eso es lo que aplico prácticamente en muchos de los trabajos. Y digamos, Manolo, para conjuntar esos datos ya recabados que ya tienes ahí, que ya los puedes ver, ¿no? Y convertirlos en un discurso artístico, un producto artístico, ¿cuál es ese proceso, no? O sea, ¿son datos que ya existen o generas esos datos a propósito para convertirlos en una obra? Esas son las preguntas interesantonas, porque pues han pasado de dos casos. Primero, lo de la generación de datos. Normalmente se trata de partir de datos que se generen naturalmente, de un fenómeno que exista en la naturaleza. Es echar a andar el fenómeno y una vez que ese fenómeno esté en marcha, capturar su operación natural, su comportamiento natural con mediciones. En que intervenga en lo menos posible y pues que registre la mayor cantidad de aspectos que nos interesa tomar. Eso es solo la captura de los datos. Luego, el discurso que se genera a partir de la manipulación de eso es algo de lo que yo no era muy consciente hasta hace poco. Porque en realidad, como les decía, hay otros componentes de este equipo, en especial Leslie y Paloma, que siempre han sido como una especie de dirección en los trabajos que va generando el colectivo. Lo plantean siempre de una manera técnica porque saben que yo opero con problemas técnicos, entonces es así como de, oye Manolo, tenemos este microscopio y tenemos una bacteria que gira, entonces queremos que eso de alguna manera se convierta en señales que activen instrumentos, ¿no? O que activen visualizaciones de cosas. Ok, entonces, bueno, así de primero, bueno, ¿cómo vamos a manejar eso? Primero hay que ver la naturaleza de la información que queremos utilizar, ¿no? Entonces, si es información de un microscopio, pues son imágenes. Si hay que hacer imágenes, entonces todo se va a volver un asunto algebraico, porque las imágenes son matrices de números. Entonces, todo se vuelve una serie de operaciones casi mágicas. En realidad, yo pienso que hay mucho paralelismo entre estas series de procesos que siguen la información que entra, los datos que entran, para convertirse en la información que sale. Y entonces lo que yo hacía era nada más resolverlo, ¿no? Así de, pues tomo la imagen, busco ahí irregularidades en la imagen y donde vea cosas raras, ahí está el bicho, ¿no? No es el fondo. ¿Y ahora qué hacer con eso? ¿Cómo se genera luego este asunto? Y bueno, eso normalmente lo trabajaban ellas, ¿no? Si ellas se encargaban de decir, bueno, pues es que aquí lo que estamos haciendo es una observación a través de una herramienta y con esa herramienta tiene estas características, estas limitantes, y nos deja ver o queremos poner atención en estos aspectos, ¿no? En el movimiento, en la forma, en el cambio en el tiempo, o en otro tipo de actividades como actividad eléctrica o así. Y luego viene, creo que ahí es donde pasa esto que pregunta Adriana, el cuestionamiento sobre esa práctica. Así como que una vez que ellas dicen, oye, pues queremos hacer esto, y les digo, pues miren, con esta herramienta se puede hacer, y les da esto. Entonces viene esta parte en la que ese resultado se reflexiona a partir del proceso que se hizo. Ya me preguntan ellas, oye, ¿y cómo lo hiciste, no? ¿Qué estás utilizando acá? Bueno, pues estoy utilizando una herramienta que aísla el fondo de la imagen y solo recorta lo que es irregular. Entonces ahí, por ejemplo, ya hay un juicio que está insertándose en la construcción del discurso, porque de entrada no estamos viendo todo lo que el microscopio ve, sino que estamos diciendo, esto es información útil, esta es información que no sirve, y descartando toda esa y fijándonos nada más en esto. Entonces eso ya, por ejemplo, pues nos va dando elementos que se van sumando, y que al final en realidad es como una especie de reproducción de este mismo proceso, pero como ya más meditado, ¿no? Como visto a partir del resultado que se quería, de los resultados que se obtuvieron, y la información de la que partió todo. Eso es básico más o menos el proceso y la construcción de estas zonas. Es que creo que también una de las ideas con las que hemos venido dialogando, creo, en este tiempo de trabajo aquí con este blog, es como la importancia de colaborar con otros y la importancia de escuchar otras perspectivas, lo que supone a veces también
encontrar los límites de tu disciplina, ¿no? De alguna manera lo que tú sabes choca con o tiene frontera con otra área del conocimiento en la que uno pues no es experto, pero que digamos termina englobando un fenómeno o un objeto en específico. Y pienso que en tu trabajo con Interspecifics y también con estas otras actividades como en Binocular Studio, todo este desarrollo de interfaces y tal, supone un trabajo multidisciplinario que, pues digo, por como nos lo cuentas, suena divertido, pero también debe tener sus momentos de como de cómo hacerle, ¿no? Cómo resolver este encuentro entre dos disciplinas, ¿no? Sí, es todo un asunto. Creo que donde yo más lo veo es en la simplificación en la que se puede caer cuando se resuelve un problema. Porque, no sé, el hecho de pensar que existe un programa para resolver una tarea, sea cual sea, nos hace no poder ver lo que hay detrás de ese proceso. Entonces, no sé, hay un botón que captura una foto, ¿no? Y ya no pensamos en los píxeles, ni pensamos en la electricidad que viaja por la cámara, ni en nada, ni en la luz, nada de eso. Hay un botón que nos deja tomar una foto y otro botón que nos deja enviárselo a quien nosotros queremos. Entonces, como que a veces esa sobresimplificación al momento de contar lo que pasa abre como agujeros en el discurso, así, porque de repente, ¡pum!, todo se va por ahí, y entonces esa idea que estábamos como tratando de mantener de la bacteria bajo ciertas condiciones de actividad, con este estímulo, resulta en esto, de repente resulta que no es con ese estímulo, sino con todos los estímulos, y entonces, ¡pum!, la hipótesis ya no funciona, ¿no? Ya no hay nada que ver en ello, a menos que logres ver algo que distinga entre todos esos comportamientos, a lo mejor a un subconjunto donde dices, no, espérate, no es en todos a lo loco, es en estos y con estas condiciones. Y creo que eso pasa con frecuencia. No sé, yo recuerdo mucho a Paloma diciéndonos, y entonces esto resuelve el asunto, o ya para qué hacer esto, porque pues sí pareciera de pronto que eso lo resuelve y que ya no hay nada más que hacer y que el botón mágico se encarga de todo. Y por ejemplo, buena parte de este discurso que tiene Interspecifics es el asunto de la colaboración entre humanos y máquinas, ¿no? No es tanto que una máquina o que un algoritmo haga la tarea, ni es tanto como que un humano haya diseñado esa máquina para resolver la tarea, sino que en general es un proceso en el que se genera un mensaje, se transmite, ese mensaje se procesa, regresa transformado y se genera ahí un loop que puede dar varias vueltas o que puede de repente ir en otras direcciones, con las cuales se construye la idea final. Entonces... Sí. No sé si Adriana o Adriana tengan igual alguna pregunta, algo para continuar. Sí, yo quería preguntarte también, bueno, es que a mí me emociona mucho escucharte siempre porque creo que compartes o logras contagiar esa emoción y esa inquietud por resolver problemas y por darle sentido a esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, creo que en todos los proyectos o de los proyectos que yo te he escuchado hablar, pues sí, me surge esa inquietud, ¿no? Como de acompañarte un poco en el proceso, al menos de forma imaginada, ¿no? Porque no sé muy bien cómo es trabajar desde tu área y desde tu disciplina. Pero entonces eso me hace pensar en que seguramente pues gran parte del proceso de investigación y gran parte del proceso de resolver estos problemas pues tiene que tener una parte como muy disfrutable para ti. No sé si sea así y si no, bueno, ¿cuál es la parte que disfrutas más de la investigación o del proceso de investigación? Sí, eso es algo muy que me he preguntado mucho últimamente, ¿no? Sobre todo a raíz de cuando te acumula el trabajo, cuando de repente hay cargas infinitas de trabajo que no terminan, y te preguntas, ¿por qué hago esto? Y bueno, sí hay muchas cosas que disfruto. Es una obsesión que yo tenía como de niño quizá, como de acumular cosas, de juntar cosas y de clasificarlas. Tengo, sí, en este punto es claro que tengo una obsesión con clasificar cosas, con ponerles etiquetas. Y entonces eso me hace, no sé, me obsesiona.
me obsesiona y tiendo a hacerlo aunque sea inconscientemente, ¿no? Y entonces cuando además las cosas que tengo que conocer, bueno, cuando además el proceso implica conocer cosas nuevas, así como aprender sobre ellas y como que enterarte, picotear la información y picotear terrenos nuevos y conocimiento nuevo, me gusta mucho, lo disfruto mucho y luego manejar esa información, manipularla y extraer de ello patrones de comportamiento que se conviertan en otra cosa, también me gusta, ¿no? Así es esta parte un poco así mágica, esta parte también como obsesiva del hecho de hacer software. Esas dos como que me llaman mucho la atención. Y bueno, también está el asunto de que otra de las áreas que intervienen mucho en el trabajo de Interspecifics es la parte de biológica, el trabajo con seres vivos, no humanos. Y bueno, ese es como el complemento además, ¿no? Entender y poder ver y poder acceder a organismos en unas condiciones raras de vida o en unas condiciones raras de comportamiento o comportamientos extraños que tienen, ¿no? Como estas que de repente bailan, estas que juntan carga y la descargan, o así. Sí, me emociona, sí, realmente me gusta. Y lo interesante es que pues, yo sigo aplicando lo que aprendí en la escuela, en realidad, a programar y hacer cosas así. Entonces, esa es muy chida. Igual, es que, por ejemplo, ahora que mencionabas esto, Manolo, de pensar en estas formas de vida pues, peculiares, ¿no? Que se adaptan a situaciones o a contextos muy, muy complicados, me recordaba a mucho este proyecto, este último proyecto en el que trabajaste igual con Interspecifics, ¿no? Para el estudio de la vida, ¿cierto? Entonces, ese es de los últimos proyectos en los que has colaborado y tal, no sé, igual si nos pudieras platicar un poquito de eso y paralelamente en qué otras cosas estás trabajando. Sí, el Codex Virtualis, pues es un intento como de llevar, bueno, es como la versión de Interspecifics de la vida artificial, de un proceso capaz de sostener vida artificialmente en condiciones como análogas, ¿no? Falta entrar en el asunto de lo que es vida, de lo que es mantenerla y de en qué condiciones serían artificiales, pero bueno, eso es un asunto aparte, ¿no? Es como la idea, va por ese lado. Entonces, esta primera fase tiene que ver con la construcción, bueno, parte de dos ideas que son como procesos biológicos en los que pues teníamos interés y entonces queríamos ver cómo entrarle para poder pues encontrar cosas interesantes. Las ideas son la idea de mutación y la simbiogénesis, entendidas como la mutación, pues como este proceso continuo que sufren los organismos, consecuencia de la alteración genética que tienen en sus diferentes generaciones, y la simbiogénesis como esta idea de que dos organismos que de repente comparten condiciones o espacio pueden llegar a generar una relación pues de dependencia realmente, y de dependencia, pero no dependencia parásita, sino una dependencia como más mutualista, como que ambos se dan y ambos se reciben, y entre los dos, por colaboración, es que consiguen subsistir. Entonces hay ecosistemas, sobre todo marinos, por ejemplo, donde se manifiesta mucho eso, donde de repente un organismo que es una planta vive pegada a un organismo que es un molusco. Y entonces esos dos viven juntos y han vivido juntos durante miles o millones de años. Y su sociedad, bueno, y para fines como externos, se pueden ver como si fueran prácticamente un organismo, ¿no? A veces es difícil incluso distinguir por las funciones que llegan a compartir, es difícil distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Entonces, partiendo de esas dos ideas, pues queremos ver cómo entrarle, ¿no? Cómo generar de alguna manera manifestaciones de algo que pudiera tener las características de lo vivo. Y bueno, los recursos tecnológicos disponibles a la fecha permiten, por ejemplo, generar secuencias de video completamente sintético
a partir de muestras. Es conocido, por ejemplo, el ejemplo de esta persona no existe, que generaba imágenes de fotografías de personas, pero de personas que no existen realmente, ¿no? Que en realidad es más bien una red neuronal que aprendió cómo son las imágenes de fotos de miles de millones de personas, y entonces es capaz de construir con las relaciones que existen entre los píxeles imágenes de fotos nuevas que tienen coherencia y que parecen tener, así como parecen ser generadas de la realidad. Entonces, bueno, si existen mecanismos para generar representaciones visuales capaces de engañarnos o de hacerse pasar por un original o por una imagen real, entonces es posible también generarlos de organismos con características, digamos, pues cualesquiera, ¿no? En realidad, no, cualesquiera características se podrían generar con suficientes muestras. Entonces, un poco pensar en eso, ¿no? Como que pensar que si puedes generar suficientes muestras de ejemplo, un algoritmo puede generarte nuevas imágenes, que no son necesariamente combinaciones, sino un tipo de mezcla más, como de un nivel más alto. Porque en estas de las imágenes de gente, por ejemplo, de personas, lo que mezcla no es como el ojo de un color de uno con el ojo de otro y la boca así pachueca, ¿no? Sino que todo el rostro tiene una cierta coherencia, los ojos son iguales, la boca es proporcional, el resto de los rasgos coinciden, incluso el cabello y todo así. Entonces, era indagar en esta cosa, en el fenómeno biológico y al mismo tiempo en las capacidades de estas herramientas, porque pues son herramientas que también tienen como un cierto, son accesibles porque los laboratorios que las produjeron las liberaron, pero que también tienen un cierto nivel como de restricciones por el tipo de cómputo que realizan y el tipo de equipo que necesitan para realizar estas operaciones. Entonces, pues básicamente lo que queríamos era de inicio probar eso, ¿no? Probar a ver qué tanto se podían generar imágenes de seres, microorganismos artificiales utilizando bases de datos que existen ya en la red. Entonces, partiendo de eso, pues generamos un esquema mediante el cual podíamos acomodar las herramientas disponibles para hacerlo. Y luego, pues, un poco como comentaba hace rato, se viene la reflexión sobre el proceso, ¿no? Entonces, ese proceso en realidad no es como un paso, sino son muchos pasos, cada uno de ellos con sus suposiciones, con sus restricciones y también con las consecuencias, ¿no? Así como con lo que va cargando, lo que se va acumulando, con el sesgo que se va acumulando por haber metido mano en esa información y por representarla de otra manera. Entonces, pues en esta primera fase lo que resultó fue como la parte de generación. Todavía no se consigue integrar cosas como el efecto del entorno en donde se desarrollan los seres vivos o una mezcla como más directa. Sin embargo, lo que se generó ahorita ya fue como un compendio de imágenes donde sí se pueden hacer, a representar estos procesos que decíamos, ¿no? Se puede generar mezcla de características visuales. Por ejemplo, tomamos no solo imágenes de bichos reales, sino también algunas de bichos sintéticos, de algoritmos que muestran comportamientos similares a los naturales, especialmente unos que se llaman autómatas celulares, y se mezclaron, y entonces se trataron así como de dar características de uno al otro. Por ejemplo, características topológicas de forma, de color, como de tejidos, digamos, de bichos naturales, pero con comportamientos del bicho artificial, por ejemplo, que es como seguir ciertos patrones de movimiento, seguir cierta constitución, ciertas coloraciones y demás. Eso, ese era como el primer objetivo, conseguir eso, hacer una generación de bichos, poder mezclar características visuales y que eso produjera nuevos bichos. Entonces, es un proceso como de laboratorio realmente, donde hay que estar haciendo experimentos, pruebas, conectando cosas y así. Y bueno, este proyecto continúa, ¿no? Más adelante, como les digo, se quiere integrar el entorno, se quiere que haya interacciones entre ellos, se quiere emular un sistema, un ecosistema completo. Completo. Sí. Me parece bien interesante escuchar como que todo este proceso y todas estas formas
en las que pues, no sé, de cierta manera se conjunta información de origen biológico, de origen natural, con lo mecánico y lo algorítmico, ¿no? Lo computacional, y a través pues de toda esta idea como de un diseño o de una invención, una idea humana, ¿no? Y además, justo como dices, pues es una cuestión muy de laboratorio, pero además me parece que tiene como un carácter muy lúdico o muy exploratorio, ¿no? O sea, como de, pues realmente vamos a ver qué pasa si ponemos a estos bichos aquí juntos y qué cosa podemos lograr que salga de aquí, pues, ¿no? Entonces, creo que sí es una forma de hacer investigación como muy libre en ese sentido, como nos decías al principio, ¿no? Y bueno, pues no sé, al menos para mí que estoy un poco fuera de ese mundo y todo me parece fascinante y maravilloso y todo lo siento muy como del futuro, pues me gustaría preguntarte, pues tú cuál piensas que es el futuro de estos procesos de investigación, de creación artística, tú para dónde crees que va, para dónde apunta? Uy, pues, no sé, hay como la dirección por la que parece ir, no sé, por la que parecen ir muchas líneas de investigación, que es como pues la investigación en los tópicos financiados por, no sé, por quien financia estas cosas, las conferencias, las charlas, el software y demás. Y donde creo que hace falta perseguir otro tipo de objetivos, desde problemas que han existido desde hace mucho tiempo, como el Internet para todos o la comunicación para todos, las capacidades informáticas para todos, que digo, a estas alturas del problema no hemos resuelto, y que bueno, deberían a lo mejor ser una prioridad en el desarrollo de tecnología, en el desarrollo de técnica, pero pues por muchas razones no lo son. Me gusta pensar que en ese sentido el arte, al diversificar los objetivos y al diversificar las estrategias, en algún momento se va a conectar también con eso, porque el arte también tiene que escuchar lo que pasa en su realidad social. Y entonces parte de esa, bueno, hay una responsabilidad del artista como alguien que habla de su tiempo, como alguien que habla de lo que ve en su sociedad, de hablar de ello, de criticarlo y de proponer. Entonces, así como que mi situación un poco utópica sería pues un mundo en el que ese conocimiento fuera liberado de esa manera, en el que las herramientas fueran distribuidas de esa manera y que llegaran a toda esa, no sé, a quien quisiera utilizarlas, que no existieran restricciones ni barreras para utilizarlas, y pues que el uso de esas herramientas acompañado también de como, no sé, a lo mejor es que no es como educación, pero acompañado de la práctica o de las formas de práctica de eso, les permitían resolver los problemas, hacer un mundo mejor. Digo, diversificando problemas nos damos cuenta de que en realidad una computadora no solo sirve para escribir correo electrónico y hacer tareas, sino que además te puede ayudar a ser más saludable, te puede ayudar a socializar, te puede ayudar a tener una vida más plena en muchos sentidos. Y a veces no lo sabemos, a veces tenemos la computadora enfrente, pero se nos olvida que eso se puede hacer también, se nos olvida que al final es una herramienta o un instrumento para nuestro uso, y bueno, hacemos muchas otras cosas que también son útiles, que también son interesantes, pero que a veces conllevan una carga social, política, económica, que no cuestionamos por el hecho de que están ya dadas. Entonces eso, idealmente, ir por ese camino, llegar a ese punto de sentido crítico y pues de cuestionar el uso de la tecnología, abrirlo y crearla por completo. Sí, eso, como de ciencia ficción. Sí, pero siento que es también loable como que apuntar, dirigir el esfuerzo a eso, ¿no? También porque creo que siguiendo lo que dices, eso está profundamente relacionado con la situación de desigualdad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces creo que también apuntar hacia eso pues es necesario. No sé si Adriana tengas alguna idea final, igual para ir cerrando la charla, o alguna pregunta más que tengas en mente, no sé.
Pues no, nada más agradecerte por acompañarnos hoy y también por compartirnos esta última reflexión que me parece que es muy importante, no nada más como para las ciencias sociales, ¿no? Ni solamente para el arte, sino pues para todas las personas. Creo que pues sí, como decías, a lo mejor es una idea utópica, pero que está padre no dejar, pues sí, como no quitar el dedo del renglón en que en algún momento quizás podríamos alcanzar este grado de utopía que nos imaginamos, aunque sea un poquito, no sé, como más tangible, que a veces no necesariamente se va a lograr como lo imaginamos, pero acercarnos a eso, ¿no? Acercarnos un poquito más y pues también esto como de tratar de... pues sí, de compartir estos conocimientos y de compartir estas inquietudes, pues para motivar a otras personas y que también se sumen a este sueño, ¿no? Sí, justamente. Pues muchas gracias por el espacio y por la invitación, qué chido.